5 de mayo, ¿no? Estamos 5 de mayo y hay que tener en cuenta que estamos ya en plena estación de otoño, ¿no? Y podemos ver de que el clima ya va cambiando, y va cambiando aquí en Lima, la capital de la República, como va cambiando a nivel nacional, y eso nos obliga a ser incluso más cuidadosos de lo que estamos haciendo. Estamos a mes y medio del inicio del invierno, ¿no? Y el invierno ya de por sí trae friaje, trae heladas, que todos los años, sin coronavirus, genera problemas en la salud de las personas. Entonces, la situación de entrar a una temporada fría, sumada a una enfermedad como la que estamos sufriendo en el Perú y en el mundo, hace que tengamos mucho mayor cuidado. Estamos trabajando en ello. Ya hay algunas alertas de heladas en algunas regiones del país y entonces tenemos que seguir trabajando, y eso no hace otra cosa que obligarnos a redoblar los esfuerzos en cada una de las acciones que hacemos. La información que nos dan al día de hoy es que ya hemos superado las 400.000 personas muestreadas. Hace poco más de un mes hablábamos de 20.000 personas muestreadas, imagínense, y ahora tenemos más de 400.000, y la cantidad de muestras diarias que hacemos en personas es ya alrededor de 20.000. Hemos superado incluso la meta que nos habíamos propuesto inicialmente con el Ministerio de Salud. Y eso nos muestra resultados como que a la fecha tenemos 51.189 pruebas que han arrojado como positivo, ¿no? Y que de esas 51.000 pruebas positivas tenemos 5.509 pacientes que se encuentran hospitalizados en los diferentes hospitales de salud, del MINSA, de Lima, de regiones, de las Fuerzas Armadas, de la Policía. Y hay ya 709 pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Pero todavía seguimos incrementando la oferta de camas UCI, y esta semana van a llegar el primer lote de los ventiladores mecánicos que fueron adquiridos al inicio de esta enfermedad, y adicionalmente también ya se ponen en servicio los primeros ventiladores mecánicos que han sido producidos aquí en el Perú, ¿no? La Marina de Guerra ya saca el primer lote y lo pone a disposición de los hospitales del Perú esta semana, y también se incorporan ya el primer lote de ventiladores que se compraron en China y que la semana pasada ya los entregaron. En consecuencia, cuando vemos que la cantidad de disponibilidad de camas UCI se va acortando, disminuyendo, otro esfuerzo más nos permite ampliar la oferta, como decíamos, para llegar en esta semana hasta las 1.000 camas UCI para poder seguir atendiendo. Sin embargo, el gran problema que tenemos es que en algunas regiones ya estamos llegando al límite de camas UCI y de hospitalización, y por eso estamos llevando hospitales de emergencia que se montan rápidamente para seguir atendiendo a la cada vez mayor cantidad de pacientes que requieren esta atención. Nos referimos principalmente a dos regiones del país, que es la región de Loreto y la región de Lambayeque. Los ministros, los equipos de trabajo permanentemente están yendo a esas dos regiones para atender una situación muy delicada, y que seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo para poder atender. Dentro de la evolución de la enfermedad en nuestro país, hoy también hubo una corta exposición sobre más o menos la curva de cómo se ha ido dando en estos 51 días que estamos del estado de emergencia. Y luego hemos seguido tomando decisiones para que esta incluso baje un poco más. ¿Lo hemos logrado? Sí. Al nivel que quisiéramos todavía no, y por eso es que necesitamos seguir esforzándonos. Uno, en función del modelo matemático que use, puede encontrar cuántas
personas hubieran fallecido si no hubiéramos tomado ninguna decisión, ¿no? Este análisis dice que podrían haber fallecido hasta 83.000 personas y que con una trayectoria, porque seguirían los fallecimientos a llegar a más de 400.000 personas, ¿no? Es una proyección, ¿no? Si uno hace otro análisis y otro modelo matemático, puede que no sean 80.000, que sean 60.000, o sean 50.000 o 100.000. Lo que sí todos coinciden, que si no hubiéramos hecho nada, no estaríamos hablando que a la fecha tenemos lamentablemente hoy 1.444 personas que han fallecido producto del COVID-19 confirmado, ¿no? La información que nos reporta el Ministerio de Salud. Si no se hubiera hecho nada, seguramente eran 50.000, 60.000, 80.000. Eso puede obedecer a diferentes tipos de análisis, pero sí sería muchísimo más. Y eso es lo que se ha evitado con el esfuerzo de todos los peruanos, de todos, el esfuerzo de usted, de nosotros, para poder contener un avance de contagio altísimo. Porque el contagio se mide con un factor que los estudiosos lo llaman el factor R. El factor R. El contagio, si el factor R es 1, quiere decir que cada persona positiva contagia a una persona. Es decir, ahí la epidemia se mantiene, ni aumenta ni disminuye. Si el factor R de contagio es más de 1, quiere decir que está aumentando cada día más el número de contagiados. Entonces, como es lógico, el objeto es hacer todo el esfuerzo para que R sea menor de 1, para que cada vez haya menos contagiados. Seguirán habiendo contagiados menos, y eso es la segunda lámina que también hoy día se ha expuesto en el foro del Acuerdo Nacional. Entonces, todavía este esfuerzo no lo hemos concluido. Entonces, tenemos que continuar en este esfuerzo de lograr contener esta epidemia. Hemos avanzado bastante, claro que hemos avanzado bastante, ¿no? Y por eso hemos tenido resultados que son completamente diferentes a los que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho nada. Pero todavía falta ubicar, como todos hemos visto, cuáles son los sitios donde hay gran aglomeración de gente, y ahí es donde está el contagio. Hemos visto en las entidades bancarias, en los bancos. Tenemos que todos hacer un esfuerzo para no hacer estas grandes concentraciones. Sabemos la importancia de poder cobrar el bono económico que como gobierno estamos dando, pero hemos dado varias alternativas para que no necesariamente tengan que ir al banco. Mucha gente incluso va al banco, no a cobrar, va al banco a averiguar si es que está considerado en el bono, cuando eso está a través de una llamada al teléfono correspondiente para determinar si tiene o no tiene ya la posibilidad de hacer el uso del bono, que como ahora ya salió el día de hoy el decreto de urgencia correspondiente, ya está la autorización del bono universal, con un esfuerzo para llegar a más de 6.800.000 hogares con este bono de 760 soles. Ya se está comenzando a pagar. Eso está generando aglomeración en algunas entidades bancarias, pero tenemos que responsablemente manejar estos espacios para no generar focos de contagio. También existen focos de contagio en los mercados y estamos haciendo un esfuerzo. Ayer hemos tenido una reunión virtual como la que hemos tenido hoy en el Foro Nacional con los representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú, la AMPE, y con esta asociación hemos visto los mecanismos para hacer un esfuerzo conjunto. Los municipios que tienen como su responsabilidad la administración y control de los mercados, para que nosotros a través del Ministerio de Agricultura podamos juntos e incluso a través del Ministerio de Economía y Finanzas dar los recursos económicos necesarios para que los mercados se mejoren, se ordenen, se modernicen. Sabemos que no podemos prescindir de los mercados, sino donde la gente va a adquirir sus productos de primera necesidad.
en los mercados, pero mercados que no sean focos de contagio, que no un vendedor que esté positivo esté contagiando a todos los clientes que van a adquirir los productos en ese mercado. Mercados con orden, con limpieza, mercados que permitan ir y tener la seguridad de que no vamos a contagiarnos. Ese esfuerzo tenemos que hacerlo y tenemos que continuarlo, o sea, tenemos que insistir en ese esfuerzo. Hemos avanzado bastante, sigamos avanzando lo poco que nos queda para decir de que ya tenemos controlada la enfermedad. ¿De quién depende? De nosotros. Vemos gente que cada vez más circula por las calles. No hemos aún terminado el estado de emergencia, no hemos llegado también al objetivo que tenemos de la tasa de contagio menor a 1. Entonces, ratifiquemos nuestro esfuerzo. Hemos visto de que la gente masivamente cuando sale lleva sus mascarillas, pero muchos las llevan y no se las colocan o se las colocan mal. Un esfuerzo de responsabilidad de todos, depende de nosotros, nadie más de nosotros para poder terminar este último tramo que nos falta para poder superar esta difícil enfermedad. Sino lo que planteamos hacer para que en este proceso, en la medida que vamos llegando a tener una tasa de contagio menor de 1, poder ahí también gradualmente y con el cuidado necesario, verificado, poder algunas actividades comenzar a iniciarlas para generar fuentes de trabajo que requiere toda la población. Pero ese es un proceso gradual. Quizás se entendió de que en esta semana, por ser la primera semana de mayo, comenzaba la actividad y se generó una expectativa con presencia mucho más de lo normal de personas, de ciudadanos en las calles de Lima y de las diversas regiones del país. No, esto es un proceso gradual y conforme vaya acreditándose de que está garantizada la seguridad de una actividad para que se evite el contagio con el desempeño de esa actividad, recién ahí se podrá. Por eso hemos dicho, es en el transcurso del mes de mayo que nos hemos puesto como tarea reinicio de algunas actividades. Es un proyecto de ley que hemos aprobado en Consejo de Ministros para que el Congreso lo apruebe. Hoy hemos ingresado este proyecto de ley al Congreso de la República para, a instancias del Ministerio de Justicia, dar algunas modificaciones y facilidades para que el Poder Judicial pueda hacer un análisis de estos más de 30.000 personas que están privadas de su libertad, pero que no están sentenciadas, que están en las cárceles, pero están sin sentencia, están en calidad de procesados. Entonces, en este momento, donde debemos analizar la problemática de diversos sectores, la problemática del INPE es una de las problemáticas que hay que darle una atención especial. Como Ejecutivo, estamos ya en un proceso de conmutación de penas sin indultos a personas sentenciadas, pero que por sus características pueden salir. Ya salió el primer grupo de personas, mujeres que están en situación con niños menores de 3 años ahí en la prisión, con sus hijitos pequeños, o mujeres que están embarazadas, o que están con enfermedades preexistentes que pone su situación muy comprometida, su situación de salud. Entonces estamos nosotros viendo, pero estamos trabajando con las personas que están sentenciadas, pero tenemos más de 30.000, que es más del 30% de las personas privadas de su libertad que están en condición de procesada. Para eso es que hemos presentado un proyecto de ley que esperemos que el Congreso de la República rápidamente lo apruebe para que el Poder Judicial pueda intervenir en esta situación tan delicada muy pronto, con la urgencia que se requiere esta situación. Lo que queda absolutamente claro es que en el corto y mediano plazo las clases no pueden ser presenciales. Los alumnos de inicial, primaria, secundaria,
de educación técnica superior, de educación universitaria, van a tener que hacer todavía por un buen tiempo las clases a distancia. Hemos hecho un gran esfuerzo a través del Ministerio de Educación para que estas clases en todas las instituciones públicas se hagan a través de Aprendo en Clase. Hemos visto los mecanismos y estamos trabajando con los docentes para que interactúen con los alumnos, y sabíamos que al inicio iba a ser complejo y difícil, pero poco a poco la misma necesidad está generando los mecanismos de mejora continua para tener un dictado de clases que sea aceptado por los alumnos, por los padres de familia y en general por el sistema educativo. Pero la educación no solamente es la educación pública, también hay educación privada. Y había muchas quejas de padres de familia sobre que la educación privada, considerando que también es remota, un análisis simple concluye de que es menos costo y en consecuencia debería haber una disminución en la pensión de los estudiantes. Algunos colegios lo han hecho, otros no lo han hecho. Otros colegios han hecho una disminución de la pensión mínima, casi imperceptible. Y entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuánto debe de descontarse a la pensión de pasar a una educación presencial a una educación a distancia? Entonces, lo que establece este decreto de urgencia es la transparencia de la información. Tienen que hacer las entidades educativas privadas, tienen que hacer precisamente una justificación del costo de los servicios de educación que prestan. Y decir, miren, mi costo antes, cuando era presencial, y hacer un análisis del costo, hacer un presupuesto, era este. Y ahora que es a distancia es este otro, lo que justifica cuál es el descuento. Pero eso tiene que ser público y tiene que ser transparente para que los padres de familia, con el conocimiento de esta información, digan, estoy de acuerdo, acepto esta nueva pensión. Y los que no acepten tengan la posibilidad de cambiar de institución educativa. Pueden pasar a otra educación privada que sí les dé los costos que considere convenientes y adecuados el padre de familia, o incluso pueden pasar a la educación pública, que el Ministerio de Educación está en un proceso de abrir nuevamente las matrículas para poder aceptar a los alumnos de la educación privada que no les justifique a los padres de familia el costo de la pensión. Esto se ha aprobado hoy y ha salido publicado hoy en un decreto de urgencia para conocimiento de todos los padres de familia que estaban preocupados por este aspecto, ¿no? Hemos recibido, por ejemplo, una comunicación del gobernador regional de Piura, que me transmite un comunicado del comando de Piura, el comando COVID de Piura, y que hace suyo el gobernador y me lo transmite. Y me dice, presidente, para solucionar el problema de Piura, como la gente no hace caso y sigue saliendo a la calle, mejor pongamos toque de queda una semana, las 24 horas del día, todos los días. O sea, ¿eso va a ser solución? O sea, impedir de que salga la gente las 24 horas del día, por 7 días de la semana, eso no es solución. Entonces, eso es, de alguna manera, decir, pongo mi futuro en manos de las Fuerzas Armadas, cuando el futuro está en manos de nosotros. O sea, el futuro está en manos de los ciudadanos. Es que yo voy a hacer tanto caso como policías hay en la calle. Yo voy a responder y voy a obedecer si hay Fuerzas Armadas. Si hay tanques, ya no salgo. O sea, así vamos a combatir una enfermedad tan compleja. O sea, es un tema de responsabilidad, porque soy responsable, no salgo. Y si salgo, salgo con las medidas de seguridad. Pero decir, miren, para cumplir las medidas necesito que haya más militares. Para hacer caso requiero más policía. Ah, por favor, ahí requerimos la participación de todos, las autoridades y de la población. O sea, es un tema de responsabilidad. Entonces no es que
pongan más policías, pongan más efectivos de las Fuerzas Armadas para poder cumplir, y ahí ya no salgo. O sea, cuando salimos no estamos engañando a la autoridad, no estamos engañando al policía, no estamos engañando al soldado, nos estamos engañando nosotros y estamos contagiando. Y después vemos hospitales abarrotados, después vemos UCIs abarrotados, después vemos cantidad de personas fallecidas. O sea, ¿y por qué no relacionamos personas fallecidas con irresponsabilidad en las calles? Esa es la relación directa. ¿Hemos mejorado? Claro que hemos mejorado. Y por eso yo siempre felicito el esfuerzo enorme de la mayoría de la población. Miren cómo hemos mejorado si no hubiéramos hecho nada. Pero tenemos, no ahora, no es que se levante el estado de emergencia y regrese a la normalidad. Ya no hay normalidad. Es una nueva convivencia con esos parámetros que hemos dicho. No es que se levante el estado de emergencia y dejo de usar mascarilla en la calle, que se levantó el estado de emergencia. ¿Qué hacemos? Que ya se levanta una fiesta. No hay reuniones sociales, no podemos juntarnos hasta que no esté derrotada la enfermedad y que esta epidemia o pandemia, porque ya es a nivel global, sea derrotada o con una cura o con una vacuna. Como faltan meses para llegar a cura o vacuna, tenemos nosotros que ser los que tenemos que combatirla, con nuestra distancia, con nuestra protección, con nuestras medidas de higiene. Con eso la combatimos, así de simple. ¿Y de quién depende? De todos los ciudadanos, de nadie más. De nosotros depende que podamos combatir esta enfermedad. La disposición que di yo al ministro del Interior cuando asumió el cargo fue absolutamente claro. Fue una disposición que, entre muchos aspectos que tenía que ver en esta institución tan importante en estos momentos y en el acontecer de la vida del gobierno del Estado, como es la Policía Nacional, tenía que ver principalmente dos temas. Investigar a profundidad las denuncias de hechos de corrupción que se han dado en los últimos días o semanas en la policía. En esta etapa de la emergencia nacional se ha tenido que hacer adquisiciones de manera rápida para poder precisamente estar preparado en una circunstancia tan especial. Pero atender rápido, con diligencia, con efectividad, no significa con procedimientos ilegales, no significa con actos de corrupción. Entonces, la indicación y la primera disposición que le he dado al ministro es un trabajo de verificación, investigación y denuncia de los casos de corrupción. Y eso vamos a estar vigilantes que se haga desde el gobierno. Y lo segundo, una mejor atención al personal policial. Hemos sido testigos, como todos los peruanos, de una falta de atención adecuada. Al estar expuestos los policías, como todos los trabajadores de primera línea en esta emergencia que nos lleva a esta enfermedad tan contagiosa, están expuestos a que puedan ser contagiados. Hay que tener más cuidado para no contagiarse. Pero si el caso fuera que se contagie, tienen que ser atendidos de manera adecuada por la institución y no se estaba haciendo eso. Entonces, esos dos casos y esos dos temas han merecido una indicación específica de mi parte al ministro de este trabajo de lucha contra la corrupción al interior de la policía, dadas las graves denuncias que se han dado de malos manejos en las últimas semanas, y un trato adecuado, digno, a la Policía Nacional, que merece todo nuestro respeto en el cuidado y el orden de la seguridad de todos los ciudadanos. Esta enfermedad no es una enfermedad de un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Nos tiene que obligar a prepararnos para una etapa que es la que estamos actualmente viviendo, que es la etapa
de propagación de la enfermedad y con esfuerzos de contención que hacemos las instituciones y la población. Luego va a haber una segunda etapa, que es una etapa intermedia, donde tratamos de recuperar las actividades previas al inicio de esta epidemia. Y luego, a partir del próximo año, es donde planteamos nuevamente el retorno a esa senda de progreso y desarrollo que queremos todos los peruanos. Y esta etapa es difícil, es compleja. Nunca lo hemos negado. Y si no tenemos completa conciencia de ello, podemos confiarnos. Y lo peor que puede pasarnos a los peruanos es confiarnos. Hemos visto que algunos países que tienen esta enfermedad con unos meses o quizás semanas de anticipación, cuando ya le estaban superando, se confiaron y nuevamente hay un rebrote que nuevamente sume a la población en el dolor y en la muerte. Entonces, lo que tenemos que hacer responsablemente todos es ser conscientes de que el futuro está en nuestras manos. En nuestras manos. Depende de nosotros, de todos, de la unidad de los peruanos. Justo es en estas épocas, las más difíciles, donde salen voces discordantes, donde salen voces de desaliento y que tratan de contagiar ese desaliento en la población. Y eso sería lo peor que nos pueda pasar como sociedad. En uno de sus análisis, la ministra de Economía me decía de que la consecuencia económica de esta crisis puede ser similar a la consecuencia económica que tuvo el Perú después de la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Imagínense, una guerra convencional, una guerra de ejércitos, una guerra que generó muerte, destrucción, pero dejó mucha pobreza, porque se cayó completamente la economía y 2 años estábamos con indicadores bajísimos. Esas consecuencias que tuvimos hace más de un siglo son similares en la situación económica que podríamos tener. ¿Y qué reflexión podemos hacer de la guerra del Pacífico? La guerra con el vecino país del sur. En ese tiempo la encaramos divididos. Ese fue nuestro principal error, divididos, cuando deberíamos estar todos juntos, con un solo objetivo, responsablemente, sabiendo que iba a haber bajas, pero con una convicción de salir adelante todos juntos. Nos dividimos los peruanos. Y quizás algunos amantes de la historia tienen más vivos esos recuerdos. O quizás otros como yo, que soy del sur, vengo de la frontera al sur del Perú, muy cerca precisamente al vecino país del sur. Y entonces uno ahí ve que perdimos territorio, perdimos futuro, perdimos familiares, perdimos vidas por estar desunidos. Y seguramente en esa oportunidad, como ahora, habían estas voces de desaliento, de desánimo, voces que en vez de apoyar y decir en qué ayudo, ¿no? Es voces que vienen siempre a cuestionar cualquier esfuerzo que se haga. Alguien dijo por ahí, presidente, usted que tiene 82% de aprobación, eso es absolutamente irrelevante, ¿no? No tiene nada que ver. Eso, aquí lo que interesa no es la aprobación que tengas, eso es irrelevante. Es más, tienen obviamente toda la libertad y potestad de hacer este tipo de encuestas, ¿no? Yo preferiría que vayan enfocados a qué hacer como sociedad para lograr esta unidad que nos hace falta. Tenemos resultados que pueden ser mucho mejores y vamos a insistir en ello. No vamos nosotros en ningún momento a disminuir nuestro esfuerzo.
porque sabemos que esto es un trabajo de largo aliento. Si alguien por ahí quiere tirar la toalla, que lo haga. Si alguien por ahí quiere abandonar el esfuerzo, que lo haga. Nosotros no. Nosotros nos debemos al pueblo y vamos a estar al lado de él en todo momento, y más en estos momentos difíciles, cuando vemos las muertes, cuando vemos sí ya las faltas de camas, cuando vemos que algunos sistemas del Estado peruano ya no alcanzan para atender todo lo que requerimos. Ahí es donde necesitamos a los verdaderos peruanos, a los que quieren cambiar el Perú. Pueden haber otros que sí, desde el balcón, se pongan a criticar. Es muy fácil desde afuera. Y nunca tomó ninguna decisión o no tomó las decisiones correctas cuando debió hacerlo. Critiquen, que sigan criticando. No nos van a bajar el ánimo, no nos van a quitar el esfuerzo, no nos van a disminuir la convicción de trabajar por el Perú. Estamos en momentos difíciles, sí, muy difíciles. Y por eso yo llamo a la conciencia de toda la población. Seguiremos aquí de la mano con nuestras Fuerzas Armadas, con la policía, para poner orden donde se necesite. Pero el principal orden que debe poner es el propio ciudadano, en su casa, en su cuadra, en su distrito, en su barrio. Ahí, organización para poner el orden que se requiere. No es necesario solamente esperar que venga las fuerzas públicas para recién ordenarlo. No, nosotros mismos tenemos que dar el ejemplo y lo vamos a hacer. Y vamos a tener y el refuerzo y la moral de la policía y Fuerzas Armadas está al tope para seguir trabajando. Queremos que esa moral también esté en cada uno de los ciudadanos del Perú. Moral arriba, vamos a salir de esta. Estamos en momentos difíciles, pero juntos vamos a salir. Tengan esa convicción que juntos lo vamos a hacer. La enfermedad COVID-19 se transmite entre humanos. El SARS-CoV-2 puede contagiarse cuando una persona enferma estornuda o tose, pero también por quienes no presentan síntomas, con el simple hecho de hablar o respirar. Sin embargo, generalmente, la causa de transmisión es el contacto estrecho, en una familia, una habitación de hospital o si estamos a menos de 1 metro de distancia de una persona infectada que tose sin protección. También se transmite al tocar una superficie sobre la cual se encuentra el virus, llevándose luego la mano a la boca, la nariz o los ojos. Hay incertidumbre respecto a la longevidad del virus fuera del cuerpo humano. En un laboratorio, el nuevo coronavirus sobrevivió hasta 2 o 3 días sobre plástico y acero inoxidable. Las medidas de protección necesarias para la población son lavarse las manos regularmente o usar un producto hidroalcohólico, taparse con el codo al estornudar o toser. También se puede usar un pañuelo o papel que luego se tira a la basura. Se recomienda limpiar regularmente las superficies con las que más contacto se tiene. En caso de tener tos, es necesario usar mascarilla. Y por supuesto, evitar el contacto con personas que tengan tos o fiebre.